Por eso. El tema de este día es el siervo sufriente y el Mesías prometido. Aquí hay una palabra, voy a decirlo así, durante una palabra nueva, pero por los 6 sermones que estamos estudiando, por las 6 lecciones que estamos estudiando, esta palabra del Mesías. Y vamos a estar centrados en esta línea. Si vamos a orar un momentito. Padre bueno, muchas gracias por tu palabra. Gracias por darnos esa linda oportunidad de saber que tu casa es casa de oración y podemos venir confiadamente al trono de tu gracia por medio de Cristo Jesús y por medio de eso levantar nuestras oraciones y tener la confianza de que tú, como nuestro gran sumo sacerdote, está intercediendo por nosotros. También gracias porque podemos darnos cuenta de tu bondad y de tu fidelidad al ser bueno con nosotros por cada acción que nos has dado esta semana. Gracias también por eso. Y gracias porque tenemos este lugar, este lindo lugar, donde podemos venir y reunirnos como comunidad, la comunidad cristiana de hombres y mujeres que creen en ti como el Mesías, en Jesús, el Mesías. Padre, que tengamos esta misma gratitud de alabarte a ti como cantábamos en tu historia, en la historia de cada uno de nosotros, para así haya gozo y alegría en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestro espíritu. Oramos para que tu palabra, que es inspirada, también inspire en nosotros este sentimiento de amor, de gratitud y de agradecimiento por lo que tú has hecho. Háblanos, Señor, a nuestra circunstancia, por favor. Háblanos, que podamos sentirnos que hoy hemos escuchado tu palabra. Y dame a mí también, por favor, a reverenciar tus palabras y que así yo pueda no dar ideas personales o manipular, sino que siempre puedan salir de mis labios el estudio de tu palabra y la edificación también para nosotros. En el nombre de Jesús yo te pido. Amén. Amén. Yo quiero mostrar una foto en la pantalla. Bueno, no yo, pero vamos a mostrar una foto en la pantalla. No sé si ustedes han visto antes esta foto. Vamos a esperar porque no está en el PowerPoint. Es algo que yo le pedí a Blake que haga. Y vamos a ver si nos sale, ¿no es cierto, Blake? Vamos a ver. La foto. Ahí está la foto. Y no está, ¿no es cierto? Siempre es así, ¿no? Que cuando uno quiere la tecnología no ayuda. Entonces, ustedes ven esa foto, no sé si ustedes la han visto antes. Es una foto hecha por una multitud de fotos. Que cuando la hacemos así grande, como la hizo ahora Blake, lo que vemos, vamos a hacerla grande. Por favor. No. Más. Quiero ver más, que se vea las... Exacto. Ahí lo que vemos son historias, o sea, fotos pequeñas. Y esas fotos han de ser seguramente de personas que han registrado su historia. La foto registra la historia de una persona, ¿no es cierto? Y a mí me gusta esta frase que yo estaba, wow. Y esa historia registrada da evidencia de la existencia de esa persona, ¿no es cierto? A veces el método científico no puede dar evidencia de la existencia de algo, pero la foto es una evidencia de la existencia de la historia de una persona. Nosotros hemos estado estudiando algunas de esas evidencias, ya sean históricas en el Antiguo Testamento, y cómo cada historia pequeña lo que hace es, ahora sí, reflejar el arte de la historia de algo más grande, que es la gran historia de la redención, la historia de nuestro Salvador. ¿Sí? Nosotros hemos estado viendo, como la canción que cantamos la primera canción que cantamos ahora, de Adán. Hemos estado viendo
cada historia de ciertos personajes, ¿no? Y podemos darnos cuenta que la historia de Adán, la historia de Abraham, la historia de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de Esaú, de David, de Sansón, de Débora, de Esther, de Ruth, de los profetas. Y como vimos la semana pasada, aún la historia de cómo un cordero era inmolado y así reflejaba qué. Entonces, cada fotito pequeña de cada uno de los personajes o de las historias pequeñas que registran la existencia de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Saúl, lo que hacen son pequeñas fotos, aún del cordero y del chivo expiatorio que vimos la semana pasada, son pequeñas fotos históricas que lo que hacen es que cuando nosotros las contraemos a todas las historias, lo que nos muestran es la gran historia del Redentor y de la redención, esa obra grandota. Y hoy también quiero invitarles a ver la historia de una persona, es un profeta que está en medio de una nación. Ya vamos a ver cómo está esta nación. Y esta persona, esta historia, se llama Isaías, la historia de Isaías, cómo en su indignación él está mostrando que las señales del ungido, del Mesías. Yo decía que en el tema de hoy, que podemos cambiar, el tema de hoy es el siervo sufriente o el Mesías. Y la palabra que estamos tocando hoy es Mesías. Quiero decirle que esa palabra no es español, esa palabra es hebrea. ¿Sí? Yo no sé pronunciar hebreo, ¿sí? Sé un poquito de hebreo por lo que pasé en el seminario, pero hablar hebreo no. Y tampoco, también estudié griego, pero hablar griego tampoco. Pero entendí que la palabra Mesías es una palabra escrita en hebreo, que al traducirla al español significa ungido. Y es exactamente la misma palabra en el idioma griego para Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba en el antiguo Israel? Que cuando ellos estaban viendo a una persona que daba señales de líder o de que iba a dar buenas prosperidad a su comunidad, a su pueblo, entonces venían y lo ungían. Y si lo ungían, en el anhelo del corazón de las personas que lo ungían, o de la comunidad, o los líderes que lo ungían, era porque les estaban diciendo: nosotros estamos tratando de ver si tú eres el Mesías, el ungido de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que se unge a reyes, también se unge a sacerdotes y se unge a profetas como símbolo de consagración divina para una misión específica. Es decir, lo ungían anhelando en su interior que sea el Mesías, el Cristo. Yo sé que así como las fotitos ahí pequeñas que eran historias de cada una, nosotros también tenemos nuestras historias personales, ¿sí? Y así como las personas en ese tiempo de Israel o en el tiempo del Antiguo Testamento que ungían a líderes, anhelando algo mejor, que nosotros también creo que tenemos ese deseo de registrar nuestras historias pequeñas de las mejores partes de nuestra vida o de nuestra historia personal, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, iba a dar el ejemplo. Nosotros tomamos una foto de estos 2 días de estar con nuestra hija y creo que no tomamos. Pero anhelamos, tenemos que tomar la foto de que estuvimos juntos en la fogata. Y así algunos vieron el estado anoche. Hicimos una fogata de un trabajo con Dustin ahí y anoche la estrenamos, así que pasó la prueba. Bueno, no se desbarató. Entonces, y ahí estábamos tomando la foto a la fogata porque queremos registrar en nuestro interior. Queremos esas historias que se hagan perpetuas, eternas. No anhelamos que se perpetualicen las cosas que no nos gustan o nos han hecho sentir mal. Eso es un corazón que anhela el Mesías en su vida. Aunque tenemos tiempos de frustración y sufrimiento, y ese es el mensaje también cristiano, tenemos que ver que Dios es bueno y que está mostrándonos que nosotros
anhelamos de un Mesías, el mesianismo. Ahora, quiero invitarles, ya dije a Isaías, quiero invitarles a viajar en el tiempo, a unos 829 años antes de Cristo. Este hombre llamado Isaías, que registra su historia, no con una foto, no tenemos la foto de Isaías, no habían fotos ahí, tampoco, no sé si habían tan buenos pintores, pero Isaías, no tenemos la foto de Isaías, pero tenemos la historia registrada en la Biblia de Isaías. El papá de Isaías se llama Amós y él pertenecía a una familia de alta sociedad y eso lo demuestra porque él tenía acceso al rey de la época. Entonces, está Isaías, el hijo de Amós, que tenía una alta posición económica, que tenía una relación con el rey de su tiempo, ¿sí? Pero vamos a ver qué pasa con su pueblo. Isaías capítulo 1, yo puse los textos ahí para que no los abramos, porque ya. Isaías capítulo 1, versículo 2 al 4 va a mostrarnos cómo estaba la circunstancia de su pueblo. O sea, pintando toda la historia de Isaías, no toda, pero parte de esa pintura pequeña para mostrar la pintura más grande, cómo estaba la circunstancia de Isaías. Y dice ahí, escuchen, oh cielos, presten atención, oh tierra, esto dice el Señor. Y está hablando por medio del profeta. Por eso es que el profeta habla como vocero del Señor y dice, los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Entonces, ¿cómo está este pueblo? Rebelado contra su creador. Dice, hasta un buey conoce a su dueño y un burro conoce los cuidados de su amo, pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. ¡Qué nación tan pecadora! Pueblo cargado con el peso de su culpa. Está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. Esas eran las circunstancias donde Isaías estaba viviendo. Yo puedo escuchar como una voz de frustración. Somos el pueblo de Dios y sin embargo nos hemos olvidado de sus beneficios. Estaba escuchando entre semana un podcast, ahí ahora ya aprendí eso. Ya. En mis 50 años aprendí a escuchar podcast. Entonces, cuando voy corriendo en las mañanas con mi perrita, pongo un podcast para ir escuchando. Y estaba escuchando que uno de los salmos que no tiene un autor registrado, ni una circunstancia registrada, es el anhelo del alma, Salmo 103, que dice que no olvides, oh alma mía, no olvides ninguno de tus beneficios. Pero aquí Isaías está diciendo lo contrario. Este pueblo rebelde y malvado que ha dado la espalda al Señor se ha olvidado de los beneficios, de las bendiciones de su Creador. Isaías les da una respuesta, dice, ¿qué está pasando con ustedes? Y tal vez, no sé, pero tal vez puede ser de que tanto esperar al Mesías y de haber ungido a un rey y de haber ungido a otro rey y de haber visto a David en el reino de David como un reino grande, cumplido y después dividido y con reyes que no hacían lo que Dios quería, tal vez estaban cansados de decir, ya no hay esperanza de esperar al Mesías. Hemos ungido a muchas personas pensando que son los Mesías, creyendo que son los Mesías, pensando de que, mira, Saúl venció a 1000, David venció a 10,000, él es, unjámoslo como rey. Dios lo escogió, Dios lo unge, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Pecó, falló delante de Dios y todo eso. Entonces tal vez el corazón del pueblo también ya está como cansado. Entonces, en ese clamor interno, ese clamor de cada persona que anhela ver al Mesías en sus vidas, tal vez ya está como una voz suave, una voz casi silenciosa.
Y ahí va Isaías y les dice, miren, si ustedes tal vez ungieron a Isaías pensando que yo soy el Mesías, no. Isaías no es el Mesías, es el profeta en ese tiempo de un reino dividido, pero no es el Mesías. Y Dios en su misericordia va a comenzar a dar 4 señales. Hay muchas más señales, pero hoy voy a solo dar 4 señales. ¿Sí? 4 señales de cómo el verdadero Mesías, el verdadero ungido del Señor, va a venir a nuestro encuentro. Entonces, la primera señal es el nacimiento. Va a ser un nacimiento extraordinario y fuera de lo natural. Entonces, miren lo que dice Isaías capítulo 7, verso 14. Muy bien. ¿Están acá? No necesitan leer sus Biblias o abrir sus Biblias. Muy bien. ¿Qué dice ahí? El Señor mismo les dará la señal. La señal. Esa va a ser la primera señal. Dice, miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La historia de Isaías está registrada 830 años antes del Mesías y han pasado muchos años más. Y el pueblo de Israel ha estado esperando el Mesías prometido desde el Génesis, ¿no es cierto? Y han pasado tantos años y tantos años, y han pensado que este es el Mesías, han pensado que este es el Mesías, o que el sacerdote es el Mesías, o que este profeta es el Mesías, o que este juez es el Mesías, porque es un juez fuerte, es un justo, y ninguno de ellos es el Mesías. Pero la primera señal dice, mira, la señal es que la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo. Y el nombre de él será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta señal apunta a algo extraordinario y fuera de lo natural. ¿Sí? Porque va a ser concebido por el mismo Señor. No por una acción de hombre con mujer. La Virgen va a concebir. Ahora, no sé si ustedes saben, pero los que manejamos sabemos las señales de tránsito, ¿sí? La señal no es el objetivo. La señal apunta el objetivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Como por ejemplo la carretera, si vemos una carretera y vemos una señal que dice ahí, Quinara a tantos metros o a tantos kilómetros y Angana. La señal solo está mostrando cuál es el objetivo. La señal en sí no es el objetivo. Entonces, esta primera señal que hace el profeta Isaías en medio de todo su tiempo está diciendo, miren, hemos esperado tantos Mesías y en nuestras fuerzas hemos ungido a muchas personas que son pensando que son los Mesías, pero la primera señal es que su nacimiento es extraordinario. Su nacimiento es fuera de lo normal. Y están a 800 años antes. Estos 800 años antes también lo leyó o lo entendió un hombre llamado Mateo. Y vamos a ver un ratito la historia de Mateo. Y dice ahí, escuchen las circunstancias de Mateo, cómo él sí percibió las señales, cómo él sí entendió la señal. Y dice ahí, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz, ahí dice a su primogénito, qué interesante, a su primogénito, y le puso por nombre el Mesías, el ungido. Mateo entendió la señal 800 años después. No sé si usted, pero yo sí me desesperaría si es que escucho a Isaías diciendo, mira, hemos ungido a tantas personas antes pensando que son los Mesías, a reyes y sacerdotes y profetas, y no han sido, los han defraudado. Aún pensando
que ellos son los que nos van a liberar o que nos van a mostrar ciertos caminos, y no han sido. Pero son 800. ¿Quién de aquí tiene 800 años? Ni la suma de, creo, de todos nuestros años creo que da 800, ¿no es cierto? Espero que no somos una congregación de tanta edad. Pero si yo ya sé que esta va a ser la señal y que hemos ungido a tantos antes, ese Señor, ¿hasta cuándo? Entonces una señal es, mira, su nacimiento va a ser extraordinario. Bueno, el próximo año, pensando, conversando, decir, oye, Lore, ¿no sabes quién se embarazó de una forma extraordinaria? Dice, todas aquí se embarazan de la forma natural. A veces natural, pero no tan legal o tan moral, pero se embarazan. Entonces no hay. Son 800 años después. 800 años. Hay este nacimiento virginal. Y a este que nació, este niño, este hijo, le llaman Emmanuel. Dice, y es el ungido, Jesús, el Mesías. Mateo lo entendió y lo registra. Esta es la historia. Hay otro creyente también que creyó en este del mesianismo y también miró la señal. El apóstol Pablo vio cumplida esta profecía y él les escribe, no sé si está ahí, ¿Gálatas? No. El apóstol Pablo les escribe a los cristianos en la iglesia de Gálatas, o a los Gálatas, a la iglesia en Galacia, esta ciudad de Galacia, y les escribe, capítulo 4, versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, qué alegría para ellos ver nuevamente que la señal que dio Isaías, aún en medio de la frustración del pueblo de Israel, ahora se estaba cumpliendo. Mateo dijo, mira, el ángel del Señor le está diciendo a José que María está embarazada, pero él no la ha tocado y está embarazada. ¡Wow! Se está cumpliendo lo que dijo el profeta Isaías hace 800 años. La primera señal del verdadero Mesías, el verdadero ungido, se está comenzando a cumplir. Y Pablo también se dio cuenta. Pablo, que era un fariseo, que estudiaba las Escrituras, también después de un tiempo se dio cuenta y les escribió a unas personas que no son judías y dijo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Esa fue la primera señal de que este es el verdadero Mesías. Vamos a ver la segunda señal. Isaías capítulo 9, versos 6 al 7. Vamos a ver cómo va a ser su reino o dónde va a estar su reino. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Jehová de los ejércitos hará esto. Ese niño, la primera señal fue, un niño va a nacer de una forma extraordinaria. Nació de la Virgen. Ahora, dice ahí, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Y cuáles son las características? Dice ahí que Él es admirable, consejero y Dios. Este niño va a ser, es el mismo Dios. Y también es Padre, Padre eterno. Miren cómo confirma la unidad y Trinidad desde Isaías. ¿Sí? Si el Padre, Dios fuerte, se hace niño y es hijo. Entonces es hijo y es padre porque es Dios y es príncipe de paz. Qué gloriosa profecía del nacimiento del Mesías. Isaías le recuerda a Israel que el Mesías es divino, Dios fuerte, Padre eterno.
pero que también es humano. Un hijo nos ha nacido, un niño. Ahora, teóricamente el Mesías podría haber sido un ángel. Sí. Es decir, Dios puede decir, ok, el Mesías no va a ser un humano, va a ser un ángel. O el Mesías podría haber sido Dios mismo, pero sin humanidad. Pero en realidad ninguna de esas opciones hubiera calificado a un verdadero Mesías para ser el Salvador y el sumo sacerdote, porque habían ciertas señales que debían cumplir. Como por ejemplo vimos la señal de la semana pasada, era un cordero inmolado que iba su sangre. Y sabemos que un ángel no tiene cuerpo ni sangre. Dios no es, en su deidad, Dios es espíritu. Entonces tenía que Dios mismo, el Padre eterno, el Dios fuerte, humanizarse y así cumplir. Debe ser un niño que ha nacido, debe ser un hijo y debe ser el Hijo de Dios, quien mostrará en su naturaleza de siervo. Y Pablo también se da cuenta de eso. Pablo puede observar la señal y en otra carta a otra iglesia, a la iglesia en Filipos, a los filipenses, les dice eso, que Dios no escatimó siendo igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. Que no sé si ustedes, a mí me está dando como una cosa de escalofrío. Estamos ya más de 2000 años después de que Cristo vino. Nosotros tenemos ese privilegio grandote de saber, no tenemos que estar esperando al Mesías que venga por primera vez, ya vino. Pero los que estaban viendo las señales decían, tenía que ser, nacer de una virgen, de una mujer, tenía que ser Dios haciéndose hijo, no escatimando la naturaleza divina, siendo igual a Dios, sino que toma forma de siervo. Y todas esas señales, Dios le dijo a Isaías que así va a ser el Mesías. Y pasaron tantos años, hasta que llegó Isaías, Mateo se dio cuenta, María se dio cuenta, y Pablo se da cuenta, y cada vez que predica les dice a las personas en Galacia, en Éfeso, en Filipos, el Mesías ya llegó. Está cumpliendo las señales. ¿Y cómo será su reino? Ahora sí vamos a ver. El reino dice, déjame ver, no, perdón, se adelantó. Dice que el Espíritu del Señor estará sobre él. Ese es el hombro, el principado. ¿Sí? El Espíritu del Señor estará sobre él, y el Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor. Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los necesitados. Este es el Mesías, el niño. Su gobierno va a ser de conocimiento, de temor, se deleitará, de justicia, porque el Espíritu del Señor reposará sobre él. Qué lindo gobernante. ¿Quién quiere ser un presidente así como él? Qué lindo, se sienta y hay justicia, hay paz. ¿Sí? ¿Y cómo será su gobierno? Ahora sí. Él dice Isaías, capítulo, ¿dónde está? Se me está yendo. Isaías, capítulo 11, versículo 6, dice que el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito. Juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja con el buey. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque se llenará la tierra con el conocimiento del Señor, así como las aguas cubren los mares. Y en otras partes del mensaje de los evangelios dice que en ese tiempo de que el Mesías gobierne, dice que no habrá llanto, no habrá dolor, la muerte será eliminada. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Él gobierna. Esa es la segunda señal.
su gobierno, su forma de gobernar va a ser así. Hay una tercera señal, y es que Él es varón de dolores. Isaías 53 es lo que nos va a mostrar cómo va a ser el Mesías. ¿Ese es? ¿Lo vamos a ver? Tampoco. Bueno, Isaías 53, voy a enfocarme en versículos 3, 4 y 5. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Qué dice esa palabra? Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo vimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Otra señal, tercera, el Mesías va a sufrir. O sea, el Mesías va a nacer de una forma no natural, extraordinaria de la Virgen. El Mesías va a ser un gobernante y va a cambiar de una forma radical todo. Pero el Mesías, la tercera señal es, va a sufrir. Y Jesús cumplió este evento en el Calvario. Podemos leer muchos libros, especialmente los 4 libros de los Evangelios, que relatan detalladamente y así confirman que Jesús, que nació de la Virgen María, concebido por el Espíritu Santo, que estaba hablando y predicando el reino de los cielos, Él sufrió, cumpliendo cada uno de estas profecías. Varón de dolores, azotado, herido, molido por nuestros pecados. Quiero mencionar una última señal. Y aunque hay muchas más, esta profecía habla del origen. Miqueas capítulo 2, 5:2 dice, pero tú, oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Miqueas dijo, profecía, cuarta señal, ¿dónde va a nacer? Donde dijo Belén, Efrata. Y un historiador, otra vez, muchos años después, el historiador Lucas, cuando le estaba escribiendo un libro a un, se cree que es como un rey o un gobernante, porque dice, oh excelentísimo Teófilo, y a las palabras que dicen excelentísimo no se les decía a la gente común, sino a las personas que tenían posición de gobernantes o una posición de poder. Y Lucas, que es médico y historiador, escribiendo, dice, mira, esta señal se cumple. Lucas capítulo 2, versos del 1 al 7. Y ahora sí, ¿no es cierto? Y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de ¿quién? Sí, porque Lucas es historiador y él va a poner los detalles. Exactamente. Cuando los profetas anteriormente estaban o estaban bajo el imperio babilónico o el asirio, ¿recuerdan cuando estábamos estudiando eso? Y el reino se divide, el reino de Israel se divide y está primero bajo el imperio asirio, después bajo el imperio babilónico, ¿sí? Después bajo el imperio persa, después bajo el imperio griego y por último bajo el imperio romano, que estaba gobernado por los César o por Augusto. Y dice Lucas, esta señal que estamos viendo como la cuarta y última señal de esta enseñanza, se cumple. ¿Cuándo? En el Imperio Romano, bajo el gobierno de Augusto César, quien promulgó un edicto. Y el edicto fue que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo el que estaba gobernando Siria. E iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad.
Y José subió, dice, de Galilea, de la ciudad de Nazaret. ¿A dónde se fue José? A Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era la casa y la familia de David. ¿Para qué subieron? Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuarta señal cumplida de quién verdaderamente era el Mesías, el ungido. Increíble. Jesús cumple cada señal hecha cientos de años atrás. A veces a nosotros se nos hace como, no sé si a ustedes, pero a mí, cuando cojo la Biblia, a mí se me parece que la Biblia es un solo libro. Entonces, si leo este libro, por ejemplo, de Isaías, o leo los Salmos, pienso que es un conjunto de un solo libro que se ha hecho en una sola vez en una edición. Pero después tengo que recordar que no es así. ¿Sí? Que el libro, por ejemplo, de Isaías era 800 años antes. Hay otros libros que son más, por ejemplo, el libro de los Reyes es más atrás todavía. Pero cuando está Jesús y después de la crucifixión y de la resurrección de Cristo, la ascensión, escribieron libros. Pablo escribió, el primer libro que se escribió es Los Corintios, y él escribió después de 60 años de que Cristo ascendió al cielo. Entonces son libros en diferentes épocas. Dice que la Biblia es una compilación de 1500 años que se compiló en un solo libro. Cuando digo, wow, cuando estamos viendo eso, hasta la palabra de Dios en una forma extraordinaria se compiló para mostrarnos estas señales. El anhelo de nuestro corazón, de nuestras historias personales, de esas fotos pequeñas, que cuando se hace amplia, se ve a quien muestra, al verdadero Mesías, el ungido prometido, que iba a venir en respuesta al clamor de los seres humanos por causa de la opresión física, mental o social, pero sobre todo por causa de la opresión más importante de la vida de cada persona, que es queremos y anhelamos ser liberados de esta naturaleza de pecado. No sé si ustedes, pero ¿cuántos anhelan? Yo a veces me pongo a pensar, cómo quisiera que Dios toque mi vida de una forma extraordinaria para dejar de ofender a las personas que más amamos o que más amo. Pero qué fácil que se me hace a veces. Y ahí en mi lugar secreto salen mis lágrimas diciendo, Señor, cómo quisiera que estas cosas cambien de mi vida. Quiero concluir. Leer y estudiar mesiánicamente las Escrituras nos hace arder el corazón, como a los dos caminantes de Emaús. Y nos llama a reconocer a Cristo como el cumplimiento de todas las señales que apuntan a Él. Cristo es el verdadero Mesías, el Rey que trasciende todo tiempo y toda circunstancia. Es el Cristo que nació de la Virgen María hace más de 2000 años, en medio del Imperio Romano, en una ciudad llamada Belén. Su nacimiento fue extraordinario, su vida fue extraordinaria. Tocaba y sanaba enfermos, echaba fuera demonios, hacía cosas extraordinarias. Decía que se calme la tempestad y pasaba. Sanaba a los leprosos, echaba fuera demonios. Su vida fue extraordinaria y su reinado está mostrando que va a trascender todos los tiempos. Pero qué ironía. Tal vez usted diga, yo sí sabía eso. Lo que el pastor David nos está mostrando hoy día, esas señales, esas profecías, yo sí lo sabía. Y aunque lo entendamos, en mi pecaminosidad, voy a hacerlo personal, en mi pecaminosidad, yo quiero ser mi propio Mesías. Yo quiero ser mi propio rey, con mi propio gobierno. El que quiere gobernar mi vida. Yo quiero que todo gire alrededor de mí. No sé usted, pero
Yo quisiera que todas las personas que están en mi vida se preocupen por mí, pregunten por mí, vivan por mí. Es mi propio reino, mi propio Mesías, mi propio rey en mi reino tan pequeño, egocéntrico. Eso pasa conmigo cada día. Creo que pasa con todos nosotros. En nuestra pecaminosidad anhelamos ser servidos. Anhelamos sentarnos en nuestro trono diario y ser servidos. Todo el pueblo, antes de Isaías, ungieron a muchas personas pensando que eran los ungidos, los Mesías, y no lo fueron. Fallaron. Tú y yo tampoco lo somos. Hay otros que siguen esperando un Mesías político, ese Mesías activista que luche por los derechos humanos, que tal vez esos derechos humanos son simplemente los deseos egoístas que se quieren cumplir porque están centrados en el orgullo depravado del ser humano. ¿Sí? Buscan esos mesías activistas que quieran ponerse en los puestos políticos para que promulguen leyes que les permitan hacer lo que les da la gana. Reinar en sus propios reinos y hacer como sus propios reyes, hacer cosas que a la final, cuando escuchamos sus deseos, son pasiones carnales vergonzosas. Otros, y esto es también triste, porque ocurre dentro de la iglesia y de iglesias que se hacen llamar cristianas, adoran la señal en vez del objetivo. Adoran a la Virgen en vez de al Hijo, al niño, al verdadero Mesías. Al Mesías no lo adoran. Queda secundario. Es más importante la Virgen, la Madre de Dios. Mater Dei ponen ahí. Que el niño, el Hijo de Dios, el admirable consejero, príncipe de paz. Y se hacen llamar iglesias cristianas. Eso es bien triste. Pero también, y eso es más triste, hay aquellos que en nuestras iglesias, que ya son parte de la reforma, los pastores se hacen llamar los ungidos. Los ungidos del Señor. Se autoproclaman ellos los ungidos, o sea, los mesías que han llegado a esa congregación con el afán de liberarlos de ciertas cosas. Qué triste. Y lo que hacen es nuevamente ponerse como ungidos en su propio reino egoísta, sentados ahí, y hasta dice que son los intocables, invalidando así que una de las señales del verdadero Mesías ungido es ser siervo. Es ser siervo. No escatimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, siendo obediente hasta la muerte, y la muerte de la cruz. Aunque son cosas tristes, qué bueno que ni yo, ni tú, ni reyes, ni gobernantes, ni ángeles, ni pastores, o sacerdotes, o papas, o templos, o imágenes hechas por manos humanas son el Mesías. Qué bueno, porque sería una tristeza y una falta de esperanza si verdaderamente son. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a aquellos que dicen, no, el ungido del Señor, y después de años lo que escuchamos, que tal ungido del Señor cayó en pecado? Qué bueno que Él no es el verdadero ungido del Señor, porque el verdadero Mesías cumplió por lo menos esas 4 señales extraordinarias. Que nosotros veamos también esas señales en nuestra vida. Jesús de Nazaret, nacido de una forma milagrosa, nacido en Belén, de la tribu de David, varón de dolores, y por eso ser varón de dolores es que te entiende tu dolor, te entiende tu angustia, entiende tus lágrimas cuando salen de tus ojos, cuando estás solo en el cuarto. Él establecerá su reino eterno. Él es el Mesías verdadero, el Cristo, el verdadero ungido del Señor. Aunque Él sabía que iba a venir y que iba a sufrir, al final su sufrimiento era de gozo eterno porque nos iba a salvar.
Amén por eso. Amén. Y su reino eterno va a ser más precioso todavía. Una nueva creación, una nueva ciudad, un nuevo cielo, una nueva tierra, su reino glorioso establecido por toda la eternidad. Qué bueno saber eso. Qué bueno. Jesús es el verdadero Mesías que fue enviado por el Padre para salvarnos. Nosotros somos enviados por Jesús, pero para llevar el mensaje de la salvación. Dijo Jesús, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Nuestro Señor nos mandó. Entonces, mientras vivamos, mientras estamos escribiendo nuestra historia, nuestra pequeña historia, que también sea de una forma mesiánica. Nuestra pequeña foto, para que cuando se amplíe, lo que reflejemos es aquel que se merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. El verdadero Mesías, Rey, el Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar.